Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Vamos de inmediato con el doctor Luciano López, abogado de la fiscal superior Marita Barreto. Doctor Luciano López, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Mávila, Fernando. Un gusto conversar con ustedes. Bien, ¿cómo avanza esta medida cautelar que usted estaba presentando para poder de alguna manera detener o evitar o congelar? Usted nos dirá cuál es el término más fácil de comprender la situación de la fiscal Barreto. Bueno, en realidad lo que hemos hecho es recurrir a la Comisión Interamericana para pedir una medida cautelar, pero que fundamentalmente, porque esas son las atribuciones que tiene la Comisión, de resguardar la seguridad y la integridad personal de la doctora Barreto, porque desde el momento en el que a ella se le separa de la función de coordinadora de este equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, ella entonces deja de tener todas las medidas de seguridad. Como ha sido de conocimiento público, el día de ayer, por ejemplo, ella ha tenido que verse obligada a denunciar nuevamente un reglaje que ya venía sufriendo desde hace casi más o menos un mes, según lo que me ha comentado. Sobre eso precisamente, doctor, quisiéramos conocer mayores detalles. Está claro, y nos lo comentaba el doctor Vela también, que pasa por una situación similar, que ella deja de tener resguardo policial. ¿Es correcto? ¿No? Exactamente. Entonces, deja de tener resguardo policial, correcto. Pero además el día de ayer se ha conocido de un reglaje. ¿En qué ha consistido exactamente este reglaje? Bueno, según lo que ella misma ha denunciado, y la denuncia también ha trascendido a diferentes medios periodísticos, ella pudo identificar un vehículo con alrededor de 2 o 3 personas que han estado frente a su casa, que de alguna manera lo que hacen, y que ha sido una constante, como me comenta ella, ya desde hace más o menos un mes, es decir, una serie de seguimientos que ella ha tenido, o sea, están arreglando sus movimientos, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, esto abona a esta circunstancia de la primera estrategia legal que hicimos, que fue presentar este pedido ante la Comisión Interamericana, porque sí, que existan situaciones de seguimiento y que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, no dé alguna explicación, la Fiscalía menos, nadie se haya pronunciado de las autoridades públicas como para deslindar, decir algo sobre el particular, a nosotros no nos da las suficientes garantías. Así que siguiendo la tónica que la Comisión ha tenido, con incluso el fiscal Vela, el fiscal Domingo Pérez, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas, e incluso la propia actual fiscal de la Nación, que también recurrió a la Comisión por lo mismo, es que nosotros hemos seguido ese espacio. Pero para detener esta remoción inconstitucional e indebida, el día de hoy estamos presentando una demanda de amparo. Así que es una medida judicial diferente que está circunscrita, sí, de manera directa a la indebida separación de ella en una circunstancia muy específica, que es la que la invalida, que se le cesa en el momento en el que ella estaba haciendo cumplir una resolución judicial de detención preliminar del principal hombre de confianza de la señora Benavides, y con el registro, allanamiento e incautación de documentos. Hacerlo en esa circunstancia es lo que hace que le invalide. Por eso, la demanda de amparo busca entonces que ella regrese a sus funciones. Exactamente. La demanda de amparo tiene esa, pues por eso, para tenerlo claro. Comisión Interamericana, medidas de seguridad que resguarden su integridad y su vida. En el caso para concretamente que regrese a su puesto, es la demanda de amparo que se presenta hoy ante el Poder Judicial. De acuerdo. Doctor López, ¿podría usted esperarnos unos instantes nada más, que debemos cumplir con la pausa, por favor, para continuar ahondando sobre este tema? Un gusto. Vamos. Conversando con el doctor Luciano López, que ha asumido la defensa legal de la fiscal Marita Barreto, en momentos en que esperamos que la fiscal de la Nación se presente ante la Comisión de Fiscalización, como había sido convocada a hacer a las 8 de la mañana. Ya son las 8:20, no tenemos noticias. Vamos a ver qué cosa pasa con esa gestión parlamentaria. Retomamos nuestra conversación con el doctor López. Usted nos había dicho que la remoción de su patrocinada tiene visos de ilegalidad
por las circunstancias en que ha sido decidida, es decir, en pleno operativo del equipo fiscal que dirigía la señora Barreto y que tenía que ver con la persona que ha tomado la decisión contra ella, una vez más, el gato como despensero. La pregunta es, ¿qué es lo que fundamenta la ilegalidad de esta decisión? ¿Cuál es el argumento que están dando ante la justicia? Porque hay quienes sostienen que toda remoción de un fiscal sin expresión de causa es un acto ilegal. Es lo que nos ha dicho aquí en RPP el ex fiscal supremo Víctor Cubas, tesis que ha sido respaldada por el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Señor López. Luciano López. Sí, le escucho. Si nos ha escuchado la pregunta. Sí, escuché perfecto la pregunta. Lo que respondo es lo siguiente. Sí, concuerdo, una resolución que carece de razones objetivas es una resolución que, de acuerdo a la ley, es nula. Eso es bastante claro. Sin embargo, adicionalmente a eso, y creo que incluso de mayor relevancia, es que toda autoridad pública, por mandato constitucional, tiene que conducirse con neutralidad. Y en este caso, la falta de neutralidad es más que evidente por la circunstancia. La circunstancia no puede perderse de vista, porque, es más, el día de ayer también ya ha circulado en los diferentes medios de prensa el acta de allanamiento. El acta de allanamiento en las oficinas de los asesores de la señora Benavides, y se ha podido encontrar, por ejemplo, un ejemplar, un borrador, que al parecer se estaba corrigiendo, de la resolución de cese de la doctora Barreto. Claro, estos pedazos de papel que se han encontrado en el tacho de basura. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Exactamente. Entonces, como comprenderá, esa es una evidencia que arroja un indicio más que razonable que la resolución se redactó en esas horas de trabajo desde que llegó la fiscal de la Nación y se retiró con su equipo de fiscales. Y ese dato, doctor Luciano López, así como las imágenes de video que se han dado a conocer el día de ayer, por ejemplo, ¿servirían para que este juez tome la decisión de otorgarle el amparo a la fiscal Barreto? Bueno, lo que revelan, definitivamente son circunstancias que el juez puede apreciar para ver lo que es bastante evidente, ¿no? Claro, porque pareciera más sólido lo que usted dijo al inicio, es decir, la fiscal denuncia, ¿no? Presenta una denuncia y el Poder Judicial ordena la detención del hombre que es la mano derecha de la fiscal y la fiscal la remueve. Entonces, y la remueve. Y no solamente eso, sino que continúa en las próximas horas. Por ejemplo, un detalle que no es menor, sino que agrava aún más la situación que estamos viviendo en el Ministerio Público, es que como también ha salido ayer en medios de prensa casi en horas de la noche, a nivel interno en el Ministerio Público se les comunica a todos los trabajadores de que el día sábado va a haber un apagón informático para un mantenimiento de todas las redes, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Eso es gravísimo porque, como Mávila usted dio cuenta al inicio de esta entrevista, ya se conoce también por los trascendidos de prensa de que dos de los fiscales que debían encabezar la Fiscalía de Corrupción contra el Poder no han asumido el cargo por las notorias irregularidades en las que se está desarrollando toda esta separación de la doctora Barreto. Nadie quiere comprometerse ni meterse en futuros delitos. Entonces, frente a esa situación, no hay nadie, la Fiscalía está descabezada. No hay nadie. ¿Qué riesgo corre? Es un punto interesante. Permítame una interrupción porque el dato es importante. Por favor. No hay nadie que pueda llevar esta comunicación del apagón informático ante el juez que acompaña la investigación, que sería el único que podría decirle no hagan ese apagón el sábado porque puede afectar pruebas. Entonces el juez no lo puede hacer de oficio, no lo puede hacer motu propio. Entiendo. El fiscal se lo tiene que llevar y no hay nadie que se lo lleve. Claro. Ahora, sobre los fiscales que han declinado
el nombramiento o asumir la continuidad de las investigaciones que estaban a cargo de la doctora Barreto. ¿A qué riesgos se exponen, doctor, para entender bien por qué ambos han declinado? Incluso uno de los fiscales, me parece, también había formado parte de esta reunión o participaba de esta reunión. Permítanos, por favor, disculpe. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Wilson Quispe, la señora Patricia Benavides, ha pedido dos cosas diferentes. Que se precise qué es lo que se le quiere preguntar. Sin embargo, está clarísimo. La denuncia que se ha hecho contra ella por, como lo ha formulado el presidente, que es impreciso, pero así lo ha formulado, su vinculación con una presunta organización criminal. No es su vinculación, su implicación con ella. Esa es la tesis fiscal. Y en segundo lugar, pide que se reprograme la semana próxima. Es un comportamiento que no es la primera vez que manifiesta la señora fiscal. Ha intentado el no ser investigada, por ejemplo, por la Junta Nacional de Justicia. Uno se pregunta por qué tanto miedo a ser investigada si ella tiene convicción de que ha obrado de manera correcta. Estamos en contacto con el abogado Luciano López, quizá pueda tener una primera reacción frente a esto, Mávila, ¿no? Doctor López, lo escuchamos. Bueno, es que tiene muchísimo que explicar, pues. Por eso que antes de irnos a la pausa y este enlace, yo comentaba, ahorita la Fiscalía está céfala, justamente por el tema de los dos fiscales que no han querido asumir porque estarían comprometidos en una serie de delitos, y además de que afectan su carrera. Y cuando ellos se presenten al ascenso, comprenderás que la primera pregunta nos va a decir ¿por qué usted aceptó esta coordinación en este tipo de circunstancias? Entonces, y frente a esta situación, no hay nadie que pueda llevar el caso ante el juez de la investigación preparatoria, que sería el único que podría parar de que no exista el apagón informático el día sábado. Claro. Entonces creo que una pregunta, de hecho, que le harían en la comisión si ella se hubiera presentado hoy día es ¿y por qué usted va a hacer ese apagón? ¿No? ¿Por qué usted ha ordenado que se haga este apagón informático que va a hacer mantenimiento de redes? ¿Por qué no han aceptado a estas dos personas? Tienen muchísimas cosas que explicar. No es oportuno. El día de ayer, además, también ha trascendido en medios de prensa, con el sistema informático correspondiente, se ha presentado una ampliación de su medida cautelar de muy dudoso otorgamiento que se le dio en el Poder Judicial, en el sexto juzgado constitucional, si no me falla la memoria. Sí. Tiene muchísimas cosas que explicar. O sea, entonces es indudable. Y una cosa más. Anoche, justamente RPP dio el trascendido también de que la Junta Nacional de Justicia le habría notificado ayer, lo cual, por eso es que el tema del tiempo es importante. Le han notificado de que uno de los miembros que ha sido designado por la Junta Nacional de Justicia para conducir el procedimiento disciplinario que se le ha abierto, ha recomendado al Pleno suspenderla preventivamente. Entonces, si eso es así, ella, de acuerdo al reglamento, que es lo que estuve mirando, el reglamento de procedimientos disciplinarios, la suspensión no se produce de manera automática. Previamente hay que darle un derecho de descargo, la Junta tiene que hacer una audiencia y luego de escucharla toma la decisión si la suspende preventivamente mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario. Eso es lo que dice el reglamento. Si eso es lo que ha pasado ayer, lo que había que preguntarle hoy es, ¿usted ha tomado esta decisión de hacer el apagón informático antes o después de haber recibido? Y es verdad que usted ya ha recibido este informe que recomienda su suspensión preventiva en la Junta. O sea, tiene muchísimo que explicar. Sin duda. Es muy evidente lo que está sucediendo hoy. Entonces, la situación de la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Audiencia es gravísima. Está afectando la institucionalidad y revela que este caso realmente va a tener grandes connotaciones. Pero esto no se puede prolongar eternamente en el tiempo, doctor Luciano López. Nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya explicado y dado su punto de vista esta mañana, y está claro que esto, por ejemplo, que ha ocurrido en el Congreso, es decir, suspender, y como bien reiteraba Fernando y le ponía el énfasis a ese detalle, para que se le explique por qué se le está citando. Señora fiscal, es imposible que a estas alturas el país entero sepa por qué se le está citando y que usted no se dé por enterada. Pero vamos a dejarlo por el momento ahí. Doctor López, lo dejamos porque entendemos usted tiene que continuar también con los trámites pertinentes.